En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensan. El invitado para esta noche es el amigo Joel Lugo. Joel Lugo es politólogo, un joven politólogo. Bienvenido, Joel, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme constantemente. Sí, Joel, ustedes los politólogos, por supuesto, son estudiosos De la política. del arte de la política y de la política, pero la política en todo caso es un arte, ¿no? Es un arte de hace muchos años. Sí. Ahora, Venezuela es un laboratorio, digámoslo así, de política. ¿Qué se puede decir politológicamente de Venezuela, lo que pasa en Venezuela, con la política en Venezuela? Lo que pasa es que los fenómenos políticos así dados, así conocidos, son estudiados mediante el contexto. Normalmente se van viendo fracciones y se estudian escenarios de lo que se podría pasar. Venezuela es un proceso en el cual se sigue estudiando y se sigue manifestando resultados, por así decirlo, pero la cuestión es que Venezuela va a dar el resultado cuando se necesite. Pero me he dicho que se han dado resultados en los actuales momentos. ¿Qué arrojan esos resultados? ¿Qué dicen esos resultados? O sea, en el laboratorio político de Venezuela, ¿qué es Venezuela hoy en día? ¿Es normal cómo se lleva la política en Venezuela hoy en día? ¿Es anormal? ¿Es atípico? Es totalmente atípico. Vemos cómo la población realmente está atípica a la política, no le interesa mucho la política y más bien está buscando en cómo resolver el día a día. Está en los políticos, en los actores políticos, volver a hacer que la gente, que la población confíe en la política una vez más como una real solución hacia sus problemas cotidianos. Pero mucha de esa gente cree o se le ha metido el chip de que papá gobierno te debe resolver, que papá gobierno te debe proveer. El gobierno fue un discurso dado desde el gobierno que comenzó Hugo Chávez, pero realmente el gobierno, por así decirlo, una real solución es dada cuando el gobierno te genera las condiciones para que tú como ciudadano puedas progresar, puedas hacerlo. Sí, o sea, no puedes tener un Estado que te lo dé todo. O sea, al momento de que digo de todo es que no está previsto ni siquiera por las leyes un Estado paternalista en el cual te dé todo lo que tengas que hacer tú o te absorba todo tu plan de vida. Normalmente cuando pasa eso son regímenes autoritarios, porque es el gobierno y es el partido de gobierno quienes se encargan realmente de hasta en dónde tú vas a estudiar, de qué es lo que vas a estudiar, de cómo es que vas a estudiar, de cuáles son los resultados que vas a tener a lo largo de tu vida. Normalmente se habla de la partidocracia. Cuando se da ese fenómeno, se habla de la partidocracia porque el máximo orden es el partido. El partido es el que realmente decide por la situación general en el país y por lo que va a pasar en la vida de sus ciudadanos. Sí, le da mucha importancia al partido. Ejemplo, Sí, hoy en día aquí los programas sociales, los pocos programas sociales que quedan, por lo general son manejados por algunos líderes que son líderes llamados, ejemplo, el CLAP, líderes de calle, pero a su vez son líderes del PSV. Sí, eso es un error Aunque porque... hay algunos que no son del PSV, no, pero mayoritariamente son Sí, del pero PSV. cae en ese error porque estás cayendo
estás sacando totalmente a la democracia. La democracia moderna es aquella cual la percibimos en la que tanto opositores como gobiernos puedan buscar una real solución a las problemáticas sociales y comunes que pasan el día a día a sus ciudadanos, mientras que en la partidocracia se pone por encima los intereses del partido. ¿Eso pasa Y en lo Venezuela? ¿Eso podemos- pasa en Venezuela? Y lo podemos estar viendo muchas veces, como en las direcciones de estos programas que deberían ser, como son de gobierno, deberían ser abiertos. Porque una cosa es que un partido llegue a gobierno y otra cosa es ya cuando haces gobierno. Cuando ya tú haces gobierno, se supone que la teoría es que vas a trabajar en un común amplio para buscar la solución de todos. Y no necesariamente tú vas a estar siempre con los tuyos, porque para eso también existe la democracia. La democracia tú debes escuchar también al contrario, porque es imposible que yo pueda hacer algo que favorezca al 100% a toda mi población. Es por eso que tú siempre tienes que escuchar a la otra parte y tratar de buscar una solución en la cual yo, como gobernante, pueda hacer mi programa de gobierno que participé y presenté como la solución a los problemas de la comunidad, pero también escuchar a la otra parte para no violentarle sus derechos, para no violentarle el modelo cubano es un modelo muy partidista, y todo se lo decide el buró, el buró buró del Partido Comunista. del Partido Comunista, Sí. al igual que en China. Son partidocracia, no es una democracia, es un partidocracia. Ese es el término científico dado para Sí, ahora, ese ¿tú tipo crees de que fenómeno. hubo mucho acercamiento entre el entonces presidente Hugo Chávez con Fidel Castro, ¿no? Y después murió Fidel, Raúl, pero hubo una relación muy estrecha entre los gobiernos de Fidel Castro y de Hugo Chávez, ¿no? Esa influencia cubana ya no está en Venezuela. Venezuela se ha deslindado un tanto de Cuba, aunque se dice que le sigue enviando petróleo y que Cuba sigue vendiendo como si fuese un estado productor de petróleo o un gobierno productor de petróleo o una empresa productora de petróleo vendiendo petróleo, ¿no? Pero se ha deslindado el gobierno de Maduro de Cuba. Se ha deslindado un poco, ya no vemos los grandes discursos que se daban. Porque en Venezuela no tiene Cuba. recursos, imagino, ¿no? Porque Venezuela no tiene Es que- recursos, porque en todo caso Venezuela le sirvió como teta al a- gobierno a- cubano. Al gobierno cubano. Pero Venezuela se han ido deslindando poco a poco por la situación ya crítica de la situación venezolana. Y de hecho se ve como constantemente más bien bajan los envíos a Cuba, pero sigue habiendo una comunicación estrecha en política y económica. Ujú. Y en ese laboratorio político que es Venezuela hoy en día, ustedes los politólogos se basan mucho en realidades políticas que han pasado en otros tiempos, Se evalúa sí, sí. siempre, se evalúa Ujú. siempre los casos ocurridos Ujú. en otros estados y se plantean hasta 100 escenarios posibles, porque no necesariamente porque en un país se dio estos escenarios igualmente, Tiene que ser igual en otros. se va a dar o completamente en otro o se va a dar el resultado distinto a otro. O sea, porque todo tiene que ver con la cultura política de sus ciudadanos y las instituciones y cómo se vaya desarrollando el fenómeno político. Pueden haber circunstancias iguales a las que pasó en otros países en años anteriores, pero tú evalúas siempre es el contexto en el cual se dio esa posibilidad y cuál fue el resultado y te imaginas un posible escenario en Venezuela dependiendo de lo que pasó allá Ok. y haces una comparación política entre la sociedad de aquel entonces y la sociedad actual. Y se hace una comparación política, de hecho es una teoría política, Sí. la comparativa política, en la cual tú estudias, de hecho, a una misma sociedad en distintos años, en distintas épocas, en distintas décadas. Ujú. Y tomando en No cuenta, siempre ujú, puede dar el tomando en mismo cuenta el actual resultado. escenario político, ¿qué se vislumbra politológicamente para Venezuela, de acuerdo a eso que se ha estudiado por mucho tiempo? ¿Qué se vislumbra para Venezuela? ¿Qué posibles escenarios se podrían presentar en Venezuela en los próximos 2 años, 3 años, un año, que sé yo? Bueno, tenemos la posibilidad actual en la cual después de que se llamó a un no voto, la oposición política está
llamando a un nuevo creer en la solución electoral. Puede pasar que la gente esté ya muy atípica a la política y no crea, no compre y prefiera siempre buscar su solución inmediata a los problemas y ya se desvirtúe la política como tal, que eso haría que el mismo gobierno se permanezca en el poder o que los actuales partidos políticos de oposición puedan hacer renacer ese sentimiento de la política, de los movimientos electorales y buscar de una u otra forma venderle un proyecto político nacional al país creíble y que el país se lo compre. La oposición tendría que venderle un nuevo proyecto de país al país. La gente, ejemplo, la mayoría, se dice que la mayoría de los venezolanos rechazan al gobierno de Nicolás Maduro como tal. Per se la gente no va a votar por la oposición solamente porque para votar en contra de Maduro. No, La oposición porque tiene que presentar un proyecto. tienen que presentar un proyecto en el cual la gente se sienta cómoda y se siente identificada. Es parte de la política y de todos los partidos políticos a nivel mundial. O sea que si el proyecto que presenta la Siempre oposición tiene. no enamora, Maduro puede volver a ser reelecto presidente de Claro, si la oposición no logra enamorar, no logra presentar un proyecto creíble en el cual ellos se vean como una posibilidad de gobierno y la gente no confíe en esos actores políticos, puede pasar que la gente se desanime, deje de ir a votar y el gobierno vuelva a participar como el principal. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Joel Lugo, politólogo. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, no se aparte, ya regresamos. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Joel Lugo, politólogo, joven politólogo egresado de la
de Urbe, ¿no? De la URU, de la Rafael De la- Urdaneta, en Urdaneta, Maracaibo. Sí, Joel, pero a todas estas, la actual coyuntura política y económica que vive Venezuela, hay dos polos o hay tres polos hoy en día, hay dos polos, solamente dos polos políticamente hablando, solamente la oposición y el gobierno, o Lo que se caben las varias Lo que se oposiciones. presenta actualmente es los polos del gobierno y la oposición presentada por la plataforma, pero existe una gran mayoría que se encuentra en el centro, que es la población, la que tienen que volver a enamorar tanto el gobierno como la oposición, porque el gobierno sigue estando en gobierno, sigue presentándose y ganando ciertas elecciones, pero cuando tú evalúas los resultados electorales anteriores, te das cuenta de que sí existe una disminución del voto hacia el gobierno. partido de gobierno. Ok. Y la oposición no ha podido proyectarse como una real solución o no ha sabido acoplar el sentimiento realmente de oposición que refleja las encuestas. Entonces existe una gran mayoría que se encuentra en el centro y que los dos polos, tanto el gobierno como la oposición, tienen que enamorar a la población para que creen la política Ahora, y poder ganar y- satisfactoriamente una ¿Crees elección. que el gobierno ya tenga oportunidad de enamorar tomando en cuenta que lleva 23 años, que el gobierno de Maduro está de 2013, ¿no? Pero es lo mismo, son 23 años ya, en enero se cumplen 24 años del En el gobierno. del mismo partido de gobierno, ¿no? ¿Crees que el chavismo tenga oportunidad de enamorar nuevamente ¿Crees que el pueblo venezolano se puede dejar enamorar por el chavismo nuevamente? El partido de gobierno no lo tiene fácil por cómo se ha venido haciendo política en el gobierno y cómo la población dentro del país y la que está en el exterior lo perciben. Ahora, los escenarios en política normalmente nunca se pueden eliminar. Tú un escenario como que el gobierno vuelva a enamorar a la población, realmente nunca lo eliminas. Lo que puedes decir es que es poco probable que pase o las circunstancias tendrían que cambiar drásticamente para que pudiese cambiar. Un escenario en el cual exista un enemigo en el exterior, que es lo que pasó por lo menos en Ucrania. Ucrania, el presidente Zelensky tenía una oposición y tenía un gobierno y tenía partidos en el Parlamento que se oponían a su gobierno y a su forma de hacer política, pero cuando Rusia invadió Ucrania, te das cuenta de que el afecto, la identificación hacia el gobierno de Volodymyr Zelensky se le dio un aumento en la popularidad porque es ahora los ucranianos contra el enemigo exterior. Sí, ahora, Joel, tomando en cuenta las características del venezolano, ese venezolano que está en el centro, que es la mayoría, o que somos la mayoría, tal vez no quiera comprar ninguna de las dos opciones, ni la del gobierno ni la de la oposición. Pero en todo caso, es quien decide. O sea, Maduro está allí y Chávez estuvo allí porque la mayoría de los que votaron decidieron ponerlos a ellos allí. La mayoría decide. Esa gente que está en el centro decide. ¿Necesariamente tienen que ser enamorados por alguno de ambos bandos o pudieran decidir por alguno de los dos sin ser enamorados por ninguno o irse por una tercera vía, que no sea ni este ni este? Puede en el pasar, caso de Venezuela, puede tomando pasar. en cuenta las características del venezolano. Puede pasar, es un escenario que no se puede quitar. Una tercera vía puede ocurrir. Un candidato totalmente independiente, desvinculado de los partidos políticos actuales, no nos referimos puede a pasar. la tercera vía de Tony Blair, ¿no? Sino que otra opción distinta. No, lo que pasa es que ya lo han vinculado con eso. O sea, la tercera vía es una teoría política en la cual es dada cuando ya no se identifica O sea, que si con está ninguno. bien el planteamiento de tercera vía. O sea, pues claro, o sea, la tercera vía no es realmente los polos. La tercera vía es una nueva No, claro, entiendo eso, pero me refiero como Tony, se habla de la tercera vía, automáticamente se habla de Tony Blair, ¿no? Tony Blair. Blair, sí, ok, se habla de él, pues a eso me refiero. No, o sea, es una teoría política que puede pasar.
en cualquier parte del país en la cual se ve representada cuando ya no se siente satisfacción a los partidos políticos tradicionales, tanto de oposición como de gobierno. Puede pasar. Emmanuel Macron, el actual presidente de Francia, fue presentado como una tercera vía, porque fue distinto, se presentó con un partido nuevo naciente, que no era ni el Partido Socialista, ni el Partido de los Republicanos, que eran los tradicionales que se peleaban la posición de poder. Y él se presentó como una tercera vía y ganó las elecciones. Faltarían en aquel faltarían momento. 2 años para la elección, ¿no? Si no hay, podemos hablar de adelanto de elecciones más adelante, pero faltarían 2 años. Hasta el momento no hay esa figura. Ejemplo, Antonio Icarri, ¿pudiera ser esa tercera vía? ¿Tiene la fuerza para ser tercera vía? Eduardo Fernández, que habla de un consenso, ¿pudiera ser esa tercera vía? Puede pasar, es dependiendo del desarrollo del país. Por lo menos lo ves en Colombia, pasó hace muy poco, como el candidato independiente Rodolfo Hernández se presentó y ganó la posición de candidato de la derecha. Y ya no representaba a los partidos políticos que representaban la derecha colombiana. Se desvinculó totalmente de los partidos vinculados al expresidente Álvaro Uribe. De hecho, el que se virtuaba en la encuesta como el principal opositor o el principal candidato, que iba a ser Federico Gutiérrez, perdió porque el entonces candidato, que se preveía que podía quedar de cuarto y de quinto, fue subiendo en las encuestas porque Federico se fue vinculando mucho con el área del uribismo. Y en Colombia ya existía un movimiento en contra del uribismo, de lo que se percibiera cercano al presidente Uribe. Y es como el candidato Rodolfo Hernández llega a la principal. De hecho, cuando tú ves que él felicita al presidente actual Gustavo Petro, dice que comienza un cambio, porque los dos se presentaban como un cambio frente al uribismo. Que Colombia pedía a gritos un cambio. Un cambio distinto a la política actual, a los políticos tradicionales. Y es por eso que el candidato se vio muy bien representado en la primera vuelta y logró ganar con pocas encuestas que lo daban como virtual. Venezuela también pide a gritos un cambio. Ahora, la cuestión está en el comportamiento del venezolano. Es el comportamiento del venezolano frente a la actualidad política. Y eso es resultado de cómo los partidos políticos, los políticos que quieren hacer vida política, les presentan una comunicación política efectiva en la cual el ciudadano entienda el mensaje y crea una solución, crea un feedback, una retroalimentación entre lo que me dice el candidato y yo como ciudadano qué es lo que debo hacer, y hace match. Es ahí cuando se da ese cambio. Lo que pasa es que el pueblo venezolano ha sido muy manipulado. Mucha propaganda, y eso como que ha condicionado al venezolano, ¿no? Es que la propaganda... O sea, que el colombiano estaba en un escenario distinto al nuestro. El colombiano no era tan, no sé, me da la impresión de que no había sido tan manipulado como ha sido manipulado el venezolano. Lo que pasa es que eso es parte de la política, de los escenarios políticos, y ya está en el ciudadano, en entender realmente qué es lo que él necesita y cómo él va a responder frente a las actitudes o a los planteamientos dados por los partidos políticos y los políticos. O sea, no es algo que está desvinculado y no es algo que pasa solo en Venezuela, es algo normal a nivel mundial. Pero me refiero la cultura política del venezolano tiene que cambiar cuando el venezolano se dé cuenta realmente de cuál es su posición de poder. Si el ciudadano no entiende su posición de poder frente a los partidos... Que tome conciencia de que él es quien tiene el poder para el cambio. ¿A eso te refieres? Claro, realmente es el ciudadano quien tiene el poder. Los partidos políticos y los políticos presentan un mensaje, presentan un plan de gobierno, y los ciudadanos son los que deciden realmente quién está y quién no está.
Y cuando se existe una pluralidad política democrática, tú ves cómo se puede ir cambiando, por lo menos lo ves en Chile. En Chile, el actual presidente Gabriel Boric, él se presentó con unos partidos políticos radicales de la izquierda en los cuales decían que la izquierda gobernante del país después de Pinochet había traicionado los designios de la izquierda en Chile, y con ese discurso ganó, pero ya cuando estuvo en gobierno se fue moderando, fue cambiando el discurso, y después de la derrota con la Convención Constitucional se unió con los partidos políticos de la izquierda tradicional, del Partido Socialista. Sí, bueno, en América Latina ya hubo un tiempo, y eso fue gracias a Chávez. Chávez influyó mucho en eso, en gobiernos de izquierda, ¿no? Y se había apagado un poco. Nuevamente renace la izquierda en América Latina, pero el gobierno venezolano se dice de izquierda, ¿no? Se dice de izquierda. La gente quiere cambio, y la gente cree que la solución tal vez sea la izquierda, pero en el caso de Venezuela... En el caso de Venezuela, lo que pasa es que la generalidad no está dicha en sí. Yo no pienso que realmente el venezolano entienda la izquierda y la derecha. Y yo creo que más bien en la sociedad actual, política mundial, ya los conceptos de izquierda y derecha se han desvirtuado. Sí. O sea, existe realmente un centro político, unos grises, unos matices grises en los cuales las sociedades no son tan cerradas en un cuadro de un concepto y de otro. Por lo menos puedes ver cómo la izquierda latinoamericana a veces no es igual a la izquierda europea. Sí, claro. O sea, no diferencia. hay un concepto realmente. Ok, bien, hacemos el corte. Siempre he dicho Tony Blair, ¿no? Porque se escribe Blair. Blair. Se escribe Tony Blair. B-L-A-I-R. Por eso yo Sí, siempre he dicho, yo siempre he dicho, A-I-R. yo no sé inglés, pero yo siempre he dicho Tony Blair, así lo he dicho yo siempre. Es Tony ¿Está bien? Blair. Bueno, se Él- pronuncia Tony, pero se él escribe es- Blair. Se escribe sí, Blair, por eso yo digo Tony Blair. Lo que pasa es que yo, como no sé inglés, no pronuncio bien. Él pero se es escribe Blair. primer ministro de Sí. Reino Unido. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Joel Lugo, politólogo. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se parten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Joel Lugo, politólogo. Pues está hablando de Tony Blair, como yo digo, Tony Blair, como tú dices, que aparentemente es lo correcto, el Tony Blair. Los ingleses, y hablábamos ahorita, creo que en el corte de la diferencia, o tú lo dijiste, la diferencia entre el ejemplo, la izquierda latinoamericana y la izquierda europea, pero ellos son dados a la renuncia. O sea, si yo no puedo, si mi tesis no es aceptada, yo renuncio. Porque ese marcado apetito de los latinoamericanos, especialmente venezolanos, de querer imponer mi modelo y no renunciar, sino que lo impongo e incluso más bien alargo mi apetencia o mi proyecto. Pues. Porque esa diferencia de, ejemplo, en esto la Premier británica renunció, tuvo como un mes y medio. Tuvo 45 días de Sí. gobierno. Ajá. ¿Por qué esa diferencia entre aquellos que de repente no renuncian y aquí no renuncian, sino que más bien se aferran al poder? Al ¿Por qué esas poder. diferencias? Tiene que ver con la cultura política de los partidos políticos en ese poder y el sistema político actual. Por lo menos ellos, si no renuncian y se les da una moción de censura que los saca automáticamente del poder, eso les quita la posibilidad de presentarse nuevamente. Por eso veías a la ex primera ministra Liz Truss renunciar en los 45 días. De hecho, ella el día anterior había dicho que por nada al mundo ella iba a renunciar. Ella decía que ella era una luchadora, no alguien resignada. Y al otro día renuncia al poder porque ya tenía oposición dentro de su propio partido. Porque ellos eligen al líder del partido y es el líder del partido que se presenta como una opción. Y fue lo que pasó. Ella ya tenía mucha oposición dentro de su partido político. No creían en su proyecto económico, que fue bajar todos los impuestos, de hecho muchos eliminarlos, pero subió el gasto público. Ok, allí prevalece mucho el partido, ¿no? Ahí- Pero el partido no se impone ante la sociedad, se impone en las políticas que vas a llevar a cabo, A desarrollar. llevar, Pero, y no, con- pero no le impones a la sociedad No, los es criterios un estrictamente. sistema político de monarquía democrática, de monarquía parlamentaria. Lo que pasa es que es distinto. Nuestro sistema es presidencialista. Así es. Su sistema es monarquía parlamentaria, donde el poder está residido, el poder ejecutivo está residido en el Parlamento. El Parlamento decide. El Parlamento es el que realmente tiene el poder. Entonces ellos tienen las elecciones y después dentro de esas elecciones tú escoges a tu representante, a tu diputado, a tu común, tu representante común, y después de que tú votas esa lista, en el Parlamento ellos discuten, bueno, quién va a ser el presidente de gobierno o primer ministro. Pasa también en España. En España es un voto a la es una monarquía parlamentaria. Tú escoges al diputado y después en la Cámara de Diputados ellos deciden quién va a ser el Sí. presidente de gobierno. Nuestro gobierno es presidencialista, además tenemos un voto directo. Entonces, un voto directo, contrario a lo que pasa en Estados Unidos. Sí. Ahora, En Estados Unidos es Sí. representativo. En caso, ¿cuántos Angela Merkel tuvo varios años? ¿Cuánto tuvo Angela Merkel como en Angela Alemania? Merkel tuvo varios años, tuvo 4 periodos de gobierno, tuvo Angela Merkel desde el 2000. Ella entra en el 2000 en gobierno, 20 años, 21 años. sí, prácticamente eso. Sí. Aunque a ella se le halaga por su gestión. Ahora, tomando en cuenta tus estudios politológicos, ¿cuál crees tú debiera ser el modelo, respetando las características de los latinoamericanos y especialmente nosotros los venezolanos, cuál debería ser el modelo político ideal para América Latina y especialmente para nosotros los venezolanos? Debe seguir siendo el presidencialista porque eso es lo que nos han inculcado siempre. Es lo que conocemos y realmente si tú tienes un voto directo, tú votas realmente directamente por tu representante. Ujú. A contrario de lo que pasa en las monarquías, que existe una familia que tiene el derecho de presentarse como el jefe de Estado. Fue hacia como allá.
realmente el sistema político ideal es al cual Pero las actuales se monarquías son más que, respete. pero las actuales monarquías son más que todo como reliquias, son como que representativas de la historia. Sí, Como que para la- valorar la- su historia, pero decide, como tú lo dices, decide es el Parlamento en todo caso. decía el Parlamento, las monarquías se han presentado y se mantienen hoy Para preservar porque el poderío que tuvieron en el pasado. es como un símbolo, así como nosotros es. tenemos nuestra bandera, nuestro escudo, las monarquías en aquellos países se representan como un símbolo. Sí. Y es por eso que se han dado, pero no te creas, o sea, tiene todavía una representación mínima de poder y de hecho llegarían a obtener la totalidad de la jefatura del Estado si su país y su Estado llegase a entrar en guerra con otro. Ahora, te pregunto nuevamente el modelo para América Latina, especialmente para Venezuela. Debe ser siendo un modelo presidencialista. Es el que conocemos y, o sea, Aquí no cabe la figura de primer ministro. Presidente y primer ministro a la vez no cabe. pasa en Perú. En Perú es un sistema semipresidencialista. En Perú se escoge al presidente y después el presidente escoge a través del parlamento, se escoge un primer ministro. Ujú. ¿Y cuál es la función del primer ministro allí? ¿Tiene poder realmente? Sí, el primer ministro tiene poder. Ok. El primer ministro hace como la jefatura del ministerio Sí. dentro del gabinete de gobierno. Sí, Chávez trajo algunos cambios positivos. Ejemplo, anteriormente aquí no existía la figura de vicepresidente en Venezuela. Se creó la constitución que era la figura del vicepresidente, ¿verdad? Ujú. Ajá. Pero lamentablemente el vicepresidente lo escoge el presidente, no va en la fórmula candidatural presidencial. Debiera ir en la fórmula presidencial, porque en todo caso, si el presidente falla, el presidente falta, el presidente se llega a ir, el presidente se llega a morir, ya hay un vicepresidente que hará las veces del presidente porque fue electo para tal efecto. Fue Lo- electo. sí, Hay casos que pasa así, en Ecuador pasa así, que ya viene en la boleta y ya se sabe. Aquí en Venezuela el único que no es removible es el presidente. De resto, todo su gabinete es removible. Sí, Lo puede cambiar cuantas veces incluyendo él el quiera. vicepresidente. Incluyendo el vicepresidente. El vicepresidente es removible. Tuvimos varios años, desde 2013 hasta 2018, que es cuando entra Delcy, ¿no? 2018, 2019. Sí. 2010, no, en 2020. Delcy entra saliendo la... No, pero recuerda que Delcy ha estado todo el tiempo de la... Delcy estuvo De la como pandemia. ministra de Comunicación y después fue presidenta de la Constituyente y después fue que llega a ser vicepresidente. O sea, y de hecho Maduro lo hizo, Maduro cambió varias veces su vicepresidente. Sería bueno que el vicepresidente estuviese ya en la plataforma política, en la elección, Claro. y ya tú conocer Esa es la quién es fórmula. el que está. Claro. ¿Quién es el que está? Y ya tú candidato sabes el mensaje. el candidato a presidente tal y el candidato a vicepresidente tal. Claro, ya tú conoces cuál es la propuesta, Así cómo se va a ir desarrollando ese gobierno y en alguna eventualidad tú sabes quién lo puede reemplazar. Aunque aquí en Venezuela existe la Constitución que dice realmente cuándo puede el vicepresidente reemplazar al presidente, pero sí sería mejor conocer al vicepresidente y que fuese un cargo que se mantuviese ahí. Sí, en cuanto al Parlamento Nacional, ¿tú crees que se debe retornar la figura de un Parlamento bicameral en lugar de solamente de Cámara de Diputados, que sea senadores y diputados? ¿Crees que se debe retomar la figura de bicameral? La bicameralidad es positiva porque una Cámara evalúa realmente al cabo los 100%, pero es la segunda Cámara quien le da el apruebo total o sea, le da realmente poder al Parlamento. Nuestro Parlamento se ve dividido en lo que ocurra en el Parlamento y lo que después pudiese Sí. decidir el presidente o el TCJ. Sí, en una oportunidad entrevisté a William Lara, ya fallecido, era diputado de la Asamblea Nacional en ese entonces, que fue vicepresidente también de la República, y él me decía en esa entrevista que le hice que él compartía la idea de que el Parlamento Nacional fuese bicameral. Él me decía que se debía retomar esa figura. Bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Joel Lugo, el expolitólogo. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos.
padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconi. Estamos conversando con Joel Lugo, él es politólogo. Hemos estado analizando pues, los sistemas políticos venezolanos. Ahora, viniendo un poco a la realidad, se viene hablando de un adelanto de elecciones. ¿Al gobierno le conviene un adelanto de elecciones? No ¿A la creo. oposición le conviene un adelanto de elecciones? ¿Al país le conviene un adelanto de elecciones? No, no creo. Al gobierno le pudiese interesar, pero el gobierno se encuentra actualmente en una coyuntura en la cual se quiere presentar como una solución a la escasez de energía a nivel mundial, y el mundo, Occidente, le está diciendo, ok, acepto que tú puedas ser ese que me pueda solventar rápidamente mis problemas de energía, el problema del gas, el problema de la gasolina, del petróleo, con la guerra que se ha subido todos los precios, pero te lo acepto si tú obtienes o das ciertas garantías. Y el gobierno no creo que quiera retirar totalmente la posibilidad de recibir económicamente en sus carteras dinero que es necesario, y pretender por mantenerse en el poder quitar toda posibilidad de hacer relaciones económicas con otros países, que sería muy importante. Al gobierno le facilitaría ahorita porque la oposición no ha llegado a un acuerdo real de cómo va a escoger a su candidato. No existe un líder real dentro de la oposición que pueda decir yo represento a todos y yo puedo aglomerar a todos y hacer que Nicolás Maduro salga. ¿Y las primarias no serían ese mecanismo? Las primarias que es ese sacaría a mecanismo. relucir ese líder. Sí, claro, por supuesto. Y dependiendo también de cómo se hacen las primarias deben ser abiertas y no deben ser excluyentes, y tampoco no puedes los candidatos realmente dar un mensaje en el cual se golpee de forma frontal al otro. ¿Tú has leído porque el reglamento de las primarias? Sí, Ajá. lo he leído poco, pero realmente ¿Es excluyente? no se presenta como tal de forma excluyente. Ujú. De hecho, hace unas semanas estuvieron reuniéndose con partidos minoritarios de la oposición venezolana. Actualmente están haciendo consultas. Están haciendo consultas. Sí, sí. Hoy miércoles se reúnen con María Corina y 20 Venezuela, que han sido movimientos o partidos que, aunque tienen cierta sintonía, se distancian en la forma de cómo hacer política. O sea, no es excluyente, se están dando esas comunicaciones para que todos puedan entrar y todos puedan ser representados. Pero es lo que te digo, la oposición ahorita no tiene
Es la única forma en la cual el presidente a Nicolás Maduro le conviene adelantar, porque es que no hay ningún mecanismo para poderlas adelantar. Ok, pero ejemplo, si la oposición no ha escogido su candidato, ¿tú crees que adelantando las elecciones el gobierno gane la elección? Si la oposición no logra presentar un candidato que amaglome todo y que todos hagan el trabajo en común para sacar a Nicolás Maduro, sino en mantener sus apetencias Ok, personales, el gobierno puede mantener. pero el hecho de que la oposición no haya hecho las primarias todavía no significa que no se puedan poner de acuerdo y tener su candidato. No, A mí me parece una ingenuidad de parte del gobierno de creer que la oposición es tan estúpida de no escoger su candidato. Por ejemplo, si las elecciones la anuncian para junio de 2023, se va a ir durante las elecciones. ¿Tú crees que la oposición no tiene capacidad de escoger su candidato en los Yo meses creo venideros? que lo pueden lograr hacer, pero van a haber grietas. Si no se escoge a nivel de primarias, pueden haber grietas, y esas grietas, si no hay el suficiente tiempo para poderlas sanar y poder hacer entender al otro de que es la realidad que tenemos, es lo que tenemos que enfrentar, el gobierno se puede aprovechar de eso. ¿Por qué tú crees que, ejemplo, Eduardo Fernández dice que así me lo dijo a mí en un programa de radio, que las primarias van a dividir más a la oposición? Me decía Andrés Velázquez, ante ese planteamiento que le dice que había dicho Eduardo Fernández, me dice Andrés Velázquez, no, pero lo que pasa es que Eduardo él quiere ser el candidato y como sabe que no va a ganar las primarias, por eso pide un consenso. Lo ha dicho Antonio Ecarri dice ¿no? que las primarias van a ser un fracaso. Claro, él quiere ser candidato, de hecho ya él es candidato. Esas tesis contrarias a las primarias tendrán algún éxito, lograrán impactar, bajar el ánimo para las primarias, lograrán afectar a las primarias. Yo más bien creo que las primarias pueden hacer todo lo contrario, puede hacer que la participación política del venezolano aumente. Venimos de unos procesos electorales en los cuales existe una apatía, además de una desconfianza hacia los entes electorales, que han hecho que los venezolanos no vean a la política como una solución y no crean en la solución una solución electoral Ahora, real para ¿de el qué cambio. depende? Las primarias pueden Ok, lograr hacer eso, de que se qué eleve la sí, participación de qué- y mejore los números de la oposición. ¿De qué depende el éxito de las primarias? ¿De que se escoja el candidato como tal, que de hecho lo van a escoger, o que participe la mayoría de los opositores en esas primarias? Que sea un candidato verdaderamente legítimo porque participó la mayoría de la oposición en esa elección. Las dos cosas, porque al tú entrar en una primaria, tú aceptas de que si no ganas, tú estás obligado a reconocer al otro y a hacer la voluntad de la mayoría, que es que sea representado a través de ese personaje, de ese partido político, de ese político. Si es amplio y todas las oposiciones pueden participar, pues va a haber un reconocimiento de ese actor político dado como candidato presidencial en contra a Maduro, y puede ser positivo. O sea, las dos cosas. Las primarias ayudan y que sea amplio el carrusel de candidatos ayuda también. Ok, y ya he cogido el candidato a través de las primarias de la oposición, candidatos como Antonio Ecarri u otros candidatos que pudieran ir alternos, ¿sufrirían una derrota contundente por parte de la oposición, de la plataforma unitaria? Lo pueden llegar a hacerlo. O sea, siempre van a tener sus votos, pero va a ser minoritario frente a la plataforma que va a irse aglomerada en otros movimientos, en otros partidos políticos, en otros líderes políticos que se presentaron en unidad frente a un solo candidato. Ok, Joel, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Venezuela seguirá para adelante dependiendo de lo que nosotros hagamos y entendamos que es la política, y entendamos cómo desde nuestra particularidad poder como ciudadanos demos respuesta a la cotidianidad. Ok, bien, gracias a Joel Lugo, politólogo. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.